Buenos días, jóvenes. Es un gusto saber de ustedes a través de este medio. El día de hoy vamos a trabajar Matemáticas 2 con el tema área y perímetro de polígonos regulares e irregulares. La actividad que nos corresponde es la número 3, que es resolver 5 ejercicios de área y perímetro. Estas actividades se trabajan a través de la jornada de sana distancia. Vamos a tratar de poner toda la atención posible. Si al final tienen dudas, las resolveremos. Gracias. Para abordar el tema de áreas y perímetros, es necesario que contemos con este formulario que ustedes ya elaboraron en la actividad número 1. Nos va a servir de mucha ayuda, ya que de aquí vamos a retomar las áreas y los perímetros que necesitemos para las figuras que nos den en los siguientes ejemplos. Abordaremos área y perímetro de figuras regulares. El ejemplo número 1 es encontrar el área y el perímetro del siguiente octágono. Tenemos un octágono que tiene un apotema de 6 centímetros y uno de sus lados mide 5 centímetros. Para calcular el perímetro vamos a utilizar la fórmula que dice que el perímetro es igual al número de lados por el valor de cada lado. Sustituyendo los datos, en la fórmula tenemos que se multiplica 8 por 5 centímetros, es el número de lados por el valor de cada lado, lo que nos da un perímetro del octágono de 40 centímetros. Posteriormente calcularemos su área, para lo cual vamos a utilizar el valor del perímetro. Dice que el área es igual al perímetro por el apotema sobre 2. Sustituimos los datos en la fórmula y obtenemos que es 40 centímetros por 6 centímetros entre 2, 40 por 6, 240 centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. En 240 entre 2, el área es igual a 120 centímetros. Como pueden observar, este es un procedimiento muy sencillo. Deben considerar que primero deben multiplicar los 40 por los 6 y después dividirlo entre 2. Vamos a ver el ejemplo número 2. Calcula el perímetro y el área de la siguiente figura compuesta. Como lo podemos observar, es una figura compuesta, ya que tenemos un triángulo y tenemos un cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice que en vista de que todos los lados son iguales, podemos obtener el perímetro. El perímetro total de la figura es igual a 5 por 6. Ya lo habíamos visto en el ejercicio anterior. Multiplicamos el número de lados por el valor de cada lado. Entonces nuestros resultados son 30 centímetros y para calcular el área vamos a dividir esta figura en dos partes. Primero vamos a retomar el cuadrado y dice un cuadrado con área igual a el área la fórmula para obtener el área de un cuadrado es igual a área es igual a lado al cuadrado o bien lado por lado. Como cada lado vale 6 centímetros, multiplicamos 6 por 6, 36. El área total del cuadrado es igual a 36 centímetros cuadrados. Ahora vamos a obtener el área de un triángulo. Y para calcular el área de ese triángulo es necesario conocer el valor de la altura, lo cual se aprecia en la siguiente imagen. Aquí podemos ver que conocemos el valor de un lado, que son 6 centímetros. Si la base medía 6, ahora la vamos a dividir entre 2 y entonces vale 3 centímetros. Conocemos la hipotenusa y conocemos el cateto adyacente, pero no conocemos el cateto opuesto, por lo tanto, pues vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, considerando que el valor para A será la altura, el valor para B serán los 3 centímetros y el valor para C serán los 6 centímetros. Por lo tanto, nos queda que la altura es igual a C al cuadrado menos B al cuadrado. ¿Cuánto vale C? Quedamos que C vale 6 centímetros y que B vale 3 centímetros. Los elevamos al cuadrado, 6 por 6, 36 menos 3 por 3, 9. A 36 le quitamos 9, nos quedan 27. La raíz de 27, 5.19. Y ahora sí, ya tenemos la altura de ese triángulo. Ahora calculemos el área de dicho triángulo conociendo la altura. Entonces, el área del triángulo es, área del triángulo es igual a base por altura entre 2. Tenemos que la base mide 6 centímetros por los 5.19 de la altura que encontramos, nos da 31.14. Dividido entre 2, el área del triángulo es 15.57 centímetros cuadrados. Entonces, el área total de la figura
vamos a sumar los 36 centímetros cuadrados que tenemos del cuadrado más los 15.57 centímetros cuadrados que tenemos del triángulo. Nos da un total de 51.57, concluyendo que el área total de la figura es 51.57 centímetros. Ahora hablaremos del área de polígonos irregulares. Como cualquier polígono, puede ser dividido en triángulos mediante el proceso de triangulación. Trazaremos las diagonales correspondientes para dividir el polígono en triángulos y calculando el área de cada uno de los triángulos por separado podremos calcular el área de la figura completa. Habrá ocasiones en que no se pueda determinar la altura que tiene un triángulo. En esos casos, conociendo la medida de cada uno de los lados del triángulo, es posible calcular su área empleando la fórmula de Herón, la cual establece lo siguiente. La fórmula de Herón dice que sea el triángulo cuyos lados miden A, B y C unidades, entonces el semiperímetro del triángulo está dado por la siguiente fórmula. El semiperímetro es igual a más B más C entre 2. Y su área pues estará determinada por la fórmula que podemos observar, que es, vamos a multiplicar el semiperímetro por la resta del semiperímetro menos A por semiperímetro menos B por semiperímetro menos C. Cuando hayamos hecho toda esta operación, entonces podremos sacar la raíz cuadrada. Este procedimiento, aunque no es exacto, permite calcular el área de figuras irregulares dividiéndola en un número finito de triángulos. Entonces vamos a ver el proceso mediante el siguiente ejemplo. Ejemplo 1. Vamos a calcular el área de la siguiente figura. Como pueden observar, tenemos una figura irregular, dado que podemos dividirla y obtener dos triángulos. La solución que le daremos será que dividiremos el trabajo para calcular el área de cada uno de los triángulos por separado. Por ejemplo, lo que podemos hacer es que primero vamos a considerar un triángulo. Para la solución de este ejercicio vamos a considerar el triángulo conformado por 6 centímetros, 8 centímetros y 10 centímetros. ¿Sí? Entonces tenemos datos que son que A vale 6 centímetros, B vale 8 centímetros y C vale 10 centímetros. Como no conocemos la altura de este triángulo, vamos a utilizar la fórmula para calcular el semiperímetro, que dice que el semiperímetro es igual a más B más C entre 2. Dados los valores de este triángulo, el semiperímetro es 6 más 8 más 10. El resultado será 24 entre 2, 12 centímetros. El semiperímetro vale 12 centímetros. Como ya conocemos el valor del semiperímetro, ahora vamos a calcular el valor del área aplicando la fórmula que tenemos en rojo. El área es igual al valor del semiperímetro que multiplica a 12 menos 6, 12 menos 8 y 12 menos 10. Entonces sacamos cada uno de los resultados, primero los que están entre paréntesis. Recordemos que la jerarquía de operaciones establece que primero se resuelven los paréntesis. Entonces, haciendo ese proceso nos queda que 12 por 6 por 4 por 10. Aquí podemos hacer una multiplicación directa, ya que la multiplicación dice que el orden de los factores no altera el producto. Nuestro resultado será 576. Obtenemos la raíz cuadrada de 576 y entonces el área de esa figura será de 24 centímetros. Ahora vamos a obtener el área del triángulo número 2. Para ello, pues vamos a observar que nuestro triángulo número 2 tendrá las siguientes medidas: 7 centímetros, 9 centímetros y 10 centímetros. Entonces, tendremos que A vale 7 centímetros, B 9 centímetros y C 10 centímetros. Como no conocemos la altura del triángulo, vamos a ocupar la fórmula de Herón, que es la que tenemos aquí en rojo. Para ello, pues vamos a sustituir los datos. 7 más 9 más 10 nos da 26 entre 2, 13 centímetros. El semiperímetro está dado por 13 centímetros. Posteriormente, vamos a calcular el área.
el área está dada por la fórmula también que tenemos en rojo y entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir los datos y resolver como lo explicamos anteriormente. Primero resolvemos lo que está entre paréntesis y después multiplicamos. Al multiplicar, ¿sí?, no importa el orden en el que lo hagamos, ¿sí?, y nuestro resultado será 864. Sacamos la raíz cuadrada de 864 y obtenemos que el área es igual a 29.39 centímetros. Finalmente, para obtener el área total de la figura, lo que tenemos que hacer es sumar el área del triángulo 1, que fue 24 centímetros, más el área del triángulo 2, que fue 29.39 centímetros, lo que nos da un total de 53.39 centímetros cuadrados, ¿sí?, que sería el resultado de toda la figura. Y con esto pues terminamos nuestro tema de áreas y perímetros de figuras regulares e irregulares. Agradecer la atención que prestaron al video. Por favor, para que elaboren después de ver la presentación los ejercicios que se han dispuesto. Si tienen dudas, estaré conectada a Classroom todo el tiempo restante que ya les había mencionado. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.